Hola a todos. Hoy vamos a tratar un tema de salud que es importantísimo conocer, las emergencias por presión arterial alta. Suena serio, y lo es. Pero lo bueno es que entenderlo es el primer paso, el más crucial, para saber actuar a tiempo y cuidar nuestra salud. Así que vamos a ello. Empecemos con este número, directo al grano, 180/120. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando la presión arterial llega a este punto? Porque, ojo, no es una cifra más, es literalmente una sirena de alarma que nos está diciendo que algo va muy mal. Pues aquí está la respuesta. Una lectura así, de 180/120 o incluso más, puede significar que estamos ante una emergencia hipertensiva. Y lo más importante que hay que entender es que el problema ya no es solo el número, sino lo que está provocando. Esa presión tan bestia está dañando a órganos vitales en tiempo real. O sea, es una situación de riesgo máximo que requiere ayuda inmediata. Bueno, vamos a meternos de lleno en por qué esta cifra es tan determinante. Comprender qué significa realmente es lo que nos va a dar las herramientas para saber cómo y, sobre todo, cuándo hay que reaccionar. Y aquí hay que aclarar algo súper importante porque no es lo mismo urgencia que emergencia. En una urgencia hipertensiva la tensión está por las nubes, sí, pero los órganos digamos que de momento aguantan. En cambio, en una emergencia el daño ya está ocurriendo. Y esa es la diferencia que lo cambia todo y que hace que sea imprescindible ir a un hospital. Pensemos en las consecuencias. Cuando la presión se dispara de esta manera, el cerebro es uno de los que más sufre. El riesgo de un accidente cerebrovascular, vamos, lo que todos conocemos como un derrame, es altísimo. Pero no solo eso, también puede provocar inflamación o incluso una hemorragia cerebral. Son palabras mayores. ¿Y el corazón? Pues imaginemos que está trabajando a marchas forzadas contra una resistencia brutal. Esta presión extrema puede desencadenar un infarto, una insuficiencia cardíaca o incluso dañar arterias principales como la aorta. Es sencillamente una tensión que el corazón no puede soportar durante mucho tiempo. Otros grandes damnificados son los riñones. Su trabajo es filtrar, limpiar, pues con esta presión es como si algo los estuviera aplastando. Pueden llegar a fallar de forma aguda, vamos, que de repente dejan de funcionar. Una insuficiencia renal en toda regla. Y sí, hasta los ojos se ven afectados. Una emergencia de este calibre puede causar hemorragias dentro del ojo, en la retina o inflamar el nervio óptico. Y esto, claro, afecta directamente a la visión. Es muy peligroso. Vale, los riesgos han quedado claros. La pregunta del millón ahora es, ¿cómo nos avisa el cuerpo de que está pasando algo tan grave? Vamos a ver cuáles son esas señales de alerta que no podemos ignorar. Porque esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Qué síntomas nos gritan? Cuidado, esto ya no es normal, esto es una emergencia. Conocerlos es, literalmente, vital. Aquí lo tenemos organizado para que se vea claro. Si el problema está en el cerebro, podemos hablar de un dolor de cabeza insoportable, confusión o debilidad en una parte del cuerpo. Si es el corazón el que sufre, aparecerá un dolor agudo en el pecho o la sensación de que falta el aire. En la vista, visión borrosa. E incluso los riñones nos avisan con una orina de color oscuro, como marrón o con sangre. Si se reconoce alguno de estos síntomas junto a una tensión altísima, la única opción es buscar ayuda médica inmediata. Pero, ¿qué pasa al llegar al hospital? Que a veces eso genera inquietud, ¿no? Pues vamos a ver cuál es el proceso habitual para quitarle un poco de misterio al asunto. El protocolo suele ser claro y rápido. Lo primero, una evaluación y un examen físico para ver qué está pasando. Lo segundo, se hacen pruebas de diagnóstico para entender hasta dónde llega el daño en los órganos. Y tercero, el tratamiento, que normalmente empieza con medicación por vía intravenosa para bajar la tensión de forma controlada y, sobre todo, segura. Y cuando hablamos de pruebas, ¿a qué nos referimos? Pues a cosas como análisis de sangre y orina que nos chivan si los riñones u otros órganos están sufriendo, un electrocardiograma, el famoso electro, para ver cómo va el corazón, y a veces pruebas de imagen como radiografías o un TAC para tener una foto clara de lo que ocurre en el pecho o en la cabeza. Superar la crisis es un paso enorme, pero la historia no acaba ahí. De hecho, es entonces cuando empieza una nueva etapa, la más importante, la del control a largo plazo. Ahora vamos a ver qué hay que hacer para que algo así no vuelva a ocurrir. Y ese control a largo plazo se sostiene básicamente sobre 4 pilares. El primero, y no es negociable, tomar la medicación tal y como la receta el médico. El segundo, vigilar la dieta, sobre todo baja en sal. Tercero, mantener un peso saludable. Y cuarto, moverse, hacer ejercicio regularmente. Al final, es un compromiso con la propia salud. Y llegamos ahora a la parte más importante de todas, el momento de la verdad, el de la acción. ¿Cuándo? Exactamente cuándo hay que coger el teléfono y hacer esa llamada. Y la respuesta es esta, y quiero que se grabe a fuego. Si al tomar la tensión en casa el aparato marca 180/120 o más, hay que llamar al médico.
Y aquí viene lo más importante de todo. Incluso si no se siente nada raro, aunque uno se encuentre perfectamente, el número por sí solo ya es motivo suficiente para actuar, sin excusas. Así que, para terminar, quedémonos con estos 3 pasos vitales. Todo se reduce a esto. Primero, conocer el número crítico, el 180-120. Segundo, reconocer las señales de alerta que nos da el cuerpo. Y tercero, y el más importante, actuar. Actuar sin dudarlo un segundo, porque al final todo este conocimiento solo sirve de algo si lo ponemos en práctica. Gracias por estar ahí.